Veamos ahora la ecuación de un lugar geométrico. Anteriormente nos proporcionaban una ecuación y graficábamos la curva o la recta en el plano cartesiano. En este caso nos van a proporcionar algunas restricciones y nosotros vamos a tener que primero graficarlo para ver cuál es el comportamiento y posteriormente deducir la ecuación de ese lugar geométrico o de esa gráfica, de esa curva. Así que veamos el ejemplo número 1. Dice, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto A, cuyas coordenadas son 0,2, es igual a la distancia del punto B, cuyas coordenadas son 4,0. Así que yo necesito verificar una expresión algebraica que me permita representar esta restricción. Necesito calcular un conjunto de puntos que cumplan con la condición de que la distancia al punto A sea igual a la distancia al punto B. Y tenemos estas coordenadas. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano y ubicar cada uno de estos puntos. El punto A, cuyas coordenadas son 0,2, que sería este punto, aquí lo hemos graficado, y el punto B, cuyas coordenadas son 4,0. Tenemos aquí el punto B. Ahora, lo que estamos buscando son todos aquellos puntos que estén a la misma distancia tanto de A como de B. Así que observen lo siguiente. Yo voy a suponer que tengo un punto que cumple con esa condición. Yo no conozco cuáles son las coordenadas de ese punto. Por ahorita no conozco las coordenadas. Solo voy a dibujar un punto en el plano cartesiano. Pero este punto tiene la característica que está a la misma distancia de A que a la misma distancia de B. Así que esta distancia es igual a esta otra distancia. Este punto está a la misma distancia de A que de B. Pero ese es únicamente un punto. Me están pidiendo el lugar geométrico de los puntos. Significa que no solo hay uno, sino que pueden haber varios. Por ejemplo, este podría ser otro punto. Este punto también cumple con la característica que está a la misma distancia de A que de B. Significa que la distancia de A hacia este punto es igual a la distancia de B a este punto. Observe que este punto está a la misma distancia de A que de B. También podría haber otro punto, ¿no? Por ejemplo, este. Este punto cumple también con la característica o con la condición que está a la misma distancia de A que de B. Observe, la distancia de A hacia este punto es igual a la distancia de B hacia este punto. También podríamos ubicar este punto. Y este punto también cumple la condición de que está a la misma distancia de A que de B. También podríamos ubicar este otro punto. Y este punto también cumple la condición de que está a la misma distancia de A que de B. O sea, esta distancia es la misma que esta distancia. Así que observen que solo hemos graficado algunos puntos, pero en realidad podrían haber muchos más. Así que observen que estos 5 puntos, que son solo algunos, cumplen la característica que están a la misma distancia de A que de B. Ahora, observen que al unir los puntos se genera una línea recta. Ahora, voy a tomar un punto cualquiera de estos y le voy a llamar P, cuyas coordenadas son X, Y. Pude haber tomado este o también este, no hay ningún problema. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. A este punto le voy a llamar P y le voy a dar las coordenadas X, Y. En realidad no conozco cuáles son las coordenadas de estos puntos, pero para generalizarlo
Para representar cualquiera de estos puntos, yo le voy a poner x, y, que son las coordenadas del punto P. Ahora, observen lo siguiente. La distancia del punto P al punto A es igual a la distancia del punto P al punto B. Repito, la distancia del punto A al punto B es la misma distancia del punto B al punto P. Así que tenemos esa característica, esta igualdad. La distancia del punto A al punto P es igual a la distancia del punto B al punto P. Ahora, necesitamos entonces calcular cuál es la distancia del punto A al punto P. Observe, este es el punto A, cuyas coordenadas son 0,2, y este es el punto P, cuyas coordenadas son x, y. Ahora, a esta primera componente le puedo llamar x1. A esta segunda componente le puedo llamar y1. Para el siguiente punto, a esta componente le puedo llamar x2. Y a esta componente le puedo llamar y2. Ahora, si yo deseo calcular la distancia del punto A al punto P, necesito aplicar la fórmula de la distancia que ya vimos en las sesiones anteriores. La distancia del punto A al punto P es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula ya la vimos en lecciones anteriores, cuando calculábamos la distancia entre dos puntos. Lo que vamos a hacer en esta fórmula es únicamente sustituir estos valores. Ya tenemos el valor de x2, de x1, de y2 y de y1. Así que solo vamos a sustituir en la fórmula. x2, observe, x2 vale x. x2 vale x. x1 vale 0. y2 vale y. Y y1 vale 2. Así que voy a reemplazar estos valores en la fórmula. Distancia del punto A al punto P es igual a x2 vale x. Así que lo voy a reemplazar como x. Menos x1, pero x1 vale 0. Así que lo voy a poner como menos 0. Cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Más, según la fórmula es más, paréntesis, y sub 2. El valor de y sub 2 en este caso es y. Así que escribimos y. Menos, observe, menos y1. En este caso y1 vale 2. Así que lo voy a escribir aquí como 2. Y eso lo elevo al cuadrado. Ahora lo que yo tengo que efectuar son esas operaciones y voy a tener que ser muy cuidadoso. Porque por ejemplo, x menos 0 es x. Y x al cuadrado es x cuadrado. Y en este caso, y menos 2 no se puede efectuar de manera directa. Observe que hay un cuadrado que está afectando esta diferencia. Así que lo que vamos a aplicar aquí es cuadrado de un binomio. Recordemos, el cuadrado de un binomio es igual al primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Así que la distancia del punto A al punto P es igual a x menos 0 es x, pero x al cuadrado es x cuadrado. Recuerde que al efectuar la operación x menos 0, el resultado es x. Y como está elevado al cuadrado, x al cuadrado es x cuadrado. Y luego efectuamos esta otra operación,
que es el cuadrado de un binomio. No podemos efectuar esta operación de manera directa. Hay que aplicar el cuadrado de un binomio, puesto que estos dos términos son diferentes, no son semejantes. Apliquemos entonces el cuadrado de un binomio. Dice, el cuadrado del primer término sería y al cuadrado. Aquí lo tenemos. Seguimos con el signo menos. Aquí está el signo menos. El doble producto del primer término por el segundo. Eso significa que tendríamos que multiplicar 2 por y menos 2. 2 por y, 2y. Y 2y por 2, eso es 4y. Luego, signo más y elevamos el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado, eso es 4. Y esa sería la distancia del punto A al punto P, igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 4. Aquí adentro no podemos simplificar porque no hay términos semejantes, pero por el momento lo vamos a dejar así. Posteriormente vamos a utilizarlo para poder reducir términos. Ahora necesitamos calcular la distancia del punto B al punto P. Ojo, que esto que hemos calculado es una expresión que representa la distancia del punto A al punto P. Ahora necesitamos otra expresión que nos indique la distancia del punto B al punto P. Pero para calcular distancias necesitamos dos puntos. En este caso serían las coordenadas del punto B y del punto P. ¿Qué tendríamos aquí? De la misma manera que hicimos con el ejercicio anterior, con esta parte, vamos a nombrar cada una de las componentes del punto B y del punto P. x1 sería 4, y1 sería 0, x2 sería x, y y2 sería y. Aplicamos la misma fórmula de la distancia, que sería distancia de B a P igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es únicamente reemplazar estos valores en la fórmula. Así que x2 vale x, x1 vale 4, y2 vale y y1 vale 0. Así que distancia del punto B al punto P es igual a la raíz cuadrada. x2 sería x, tendríamos aquí, menos x1, que sería 4, es esto, al cuadrado, más y2, que valdría y, es esto, y tendríamos y1, que sería esto, 0. Lo escribiríamos aquí. Eso elevado al cuadrado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con lo que vayamos a hacer en esta parte. Observe que tenemos aquí el cuadrado de un binomio. X menos 4 no se puede efectuar de manera directa porque no son términos semejantes. Así que, como está elevado al cuadrado, vamos a tener que desarrollar este binomio al cuadrado. El cuadrado de un binomio es igual al primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Así que voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado sería x, x al cuadrado. Signo menos, aquí está el signo menos, el doble producto del primer término por el segundo. 2 por x, 2x. Y 2x por 4, eso es 8x. Luego tendríamos el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, eso es 16. Y luego efectuamos esta operación que está aquí adentro. Esto sí lo podemos efectuar de manera directa. Y menos 0 es y, pero como está elevado al cuadrado, diríamos
y al cuadrado. Así que al efectuar este binomio al cuadrado tendríamos x cuadrado menos 8x más 16. Y al efectuar esta operación y menos 0 al cuadrado, eso es y al cuadrado. Ahora, recordemos que existe esta condición. La distancia del punto A al punto P es igual a la distancia del punto B al punto P. Así que recordemos que la expresión que representa a la distancia del punto A al punto P es raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 4. Esta es la expresión. Y también tenemos esta otra expresión que representa la distancia del punto B al punto P. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado. Ahora, no podemos trabajar a menos que eliminemos estas raíces. Observe, en el miembro izquierdo está siendo afectado por una raíz. Y en el miembro derecho también está siendo afectado por una raíz. Así que, ¿qué hacemos para eliminar esa raíz? Bueno, elevemos ambos miembros al cuadrado. Sería de elevar este miembro al cuadrado, aquí está el cuadrado, y también de elevar este otro miembro al cuadrado. De esa manera la raíz se elimina con el exponente, esta raíz se elimina con el exponente y solo queda lo que está adentro, que sería x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 4. De la misma manera, esta raíz se elimina con el exponente y solo queda x cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado. Observen que hemos eliminado las raíces con las potencias. Ahora, también podemos simplificar algunos términos. Por ejemplo, podemos simplificar x cuadrado con x cuadrado, dado que son los mismos términos en ambos miembros. Lo que sucedería aquí es que esta x cuadrado podría trasladarla al otro extremo. Como es positiva, pasaría a negativa. Al haber dos términos iguales con signos diferentes, se cancelarían. Pero para evitar hacer ese proceso de transposición, voy a decir que si hay dos términos iguales en ambos extremos, eso se cancela. Así que x cuadrado, como está en el miembro izquierdo, y x cuadrado, como está en el miembro derecho, y ambos son iguales, los dos se cancelan. De la misma manera sucede con y al cuadrado. Observen, y al cuadrado está en el miembro izquierdo, pero también está en el miembro derecho. Ambos son iguales con signos iguales, así que se eliminan, se cancelan. Y solo queda únicamente menos 4y más 4 en el miembro izquierdo y menos 8x más 16 en el miembro derecho. Quedaría menos 4y más 4 igual menos 8x más 16. Ahora, observe que la expresión solo ha quedado en términos de x, en términos de y hay términos independientes. Eso significa que esta expresión podría ser la ecuación de una recta. Y de hecho, como lo vimos en el gráfico anterior, los puntos representaban una recta. Así que esta ecuación tiene que representar una recta. Y observen que solo aparece x y y, donde sus exponentes son 1. Así que lo voy a escribir en su forma general, la ecuación de la recta en su forma general. Este menos 8x lo voy a trasladar al otro extremo. Aquí lo voy a trasladar aquí adelante. Como menos 8x es negativo, al otro lado lo voy a pasar positivo. Así que quedaría 8x. Luego reescribo menos 4y. Como ya está en el miembro izquierdo, pues solo lo reescribo. Este 4 también como está en el miembro izquierdo, solo lo reescribo. Pero este 16, como estaba en el miembro derecho, lo trasladé al miembro izquierdo. Como era positivo, lo paso negativo. Ahora, puedo reducir estos dos términos. Más 4 menos 16 porque son términos que son independientes.
4 menos 16, eso es menos 12. Así que quedaría 8x menos 4y, y al efectuar esta operación 4 menos 16, el resultado es menos 12. Esta expresión sería la ecuación general de una línea recta. Y esta es la expresión algebraica que representa a la recta en el plano cartesiano. La recta que graficamos en el paso anterior. Veamos un ejemplo número 2 y dice: deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto A, cuyas coordenadas son 0,2. Así que me están dando esta restricción y lo que yo tengo que hacer es analizarla. Recuerden que hay que analizar cuáles son las condiciones y, si es posible, graficarla antes de empezar a trabajar. Así que lo que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano y dice que necesito deducir la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X. Este es el eje X, así que ya lo tengo dibujado. Este es el eje X. Es siempre igual a la distancia al punto 0,2. Necesito graficar ese punto 0,2. Ahí lo tenemos. El punto A, cuyas coordenadas son 0,2. Ahora, dice que necesito deducir una ecuación que determine el lugar geométrico de todos los puntos. Significa que hay muchos puntos. Así que yo voy a dibujar un punto que esté a la misma distancia del eje X y a la misma distancia del punto A. Voy a dibujar este punto. Este punto cumple la siguiente condición: que esta distancia, la distancia del punto A hacia este punto, es igual a la distancia de este punto hacia el eje X. Eso es lo que me están pidiendo, que calcule la ecuación de los puntos que tengan la misma distancia al eje X que al punto A. Así que este punto cumple la condición de que está a la misma distancia del punto A y está a la misma distancia del eje X. Pero ese solo es un punto, podrían haber más. Por ejemplo, este otro punto. Este punto también cumple la condición de que la distancia al punto A, esta distancia, es igual a la distancia al eje X. Significa que este punto está a la misma distancia del punto A que al eje X. Estas dos distancias son iguales. Pero no solo hay dos puntos, hay más. Por ejemplo, está ese otro punto. Este punto también cumple con la condición que está a la misma distancia que del punto A al eje X, que sería este, ¿verdad? Este sería el eje X. Así que esta distancia es igual a esta distancia. También tenemos otro punto, por ejemplo, este. Este punto también cumple con la condición de que está a la misma distancia de A que del eje X. Esta distancia es igual a esta distancia. También tenemos este otro punto. Este punto cumple la condición que está a la misma distancia de A que a la misma distancia del eje X. Así que estos 5 puntos cumplen la condición que están a la misma distancia del punto A que del eje X. Ahora, ¿qué ecuación representa a todos esos puntos? Fíjense que aquí solo hemos colocado 5 puntos en el plano, pero podrían haber muchísimos más puntos que cumplan con esa condición. Así que, ¿qué ecuación representa a todos estos puntos que están a la misma distancia del punto A que del eje X? Observe que al unirlos con una curva representa una parábola. Así que yo esperaría que al deducir la ecuación sea la ecuación de una parábola.
Así que voy a establecer las condiciones que he logrado identificar y hago lo siguiente. Voy a nombrar a este punto P, y voy a decir que es un punto arbitrario. Es un punto que cumple con esta condición de que su distancia al punto A es igual a la distancia al eje X. Pero este punto, como podría bien ser este, podría ser este, podría ser este, podría ser este. Así que para generalizar eso, le voy a poner que tiene coordenadas X, Y. Para no especificar en sí un punto, sino que generalizar todos los puntos. Este punto va a representarlos a todos. Así que le voy a poner coordenadas X, Y. Así que necesito lo siguiente, necesito calcular la distancia del punto A al punto P. Y esa distancia debe ser igual del punto P al eje X. Así que lo primero que voy a hacer es establecer esa relación, que la distancia de A al punto P, es igual a la distancia de P a la recta o al eje X, distancia de P a la recta L o al eje X. Así que la distancia del punto A al punto P es igual a la distancia de P a una recta, del punto P a una recta. Así que voy a efectuar la primera deducción. Necesito calcular la distancia del punto A al punto P. La distancia del punto A al punto P. Así que para A ya conozco las coordenadas, que son 0,2. Y para P yo voy a suponer que sus coordenadas son X, Y. Voy a nombrar cada una de sus componentes. 0 es X1, 2 es Y1. X va a ser representado por X2 y Y va a ser representado por Y2. Así que recordemos que para calcular la distancia hay una fórmula y es esta. Distancia del punto A al punto P es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Lo que voy a hacer es reemplazar estos valores en la fórmula. X2 es X. X1 vale 0. Eso al cuadrado. Más Y2, que vale Y, lo vamos a reemplazar por Y. Y Y1, que vale 2, así que también lo vamos a reemplazar. Y eso al cuadrado. Reemplazando tendríamos la distancia del punto A al punto P es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1. X2 vale X menos X1 que vale 0. Entonces tendríamos X menos 0 al cuadrado. Más Y2 menos Y1. Pero Y2 vale Y. Aquí lo tenemos. Y Y1 vale 2. Aquí lo tendríamos. Eso al cuadrado. Ahora, observe que en este caso, X menos 0 puede ser efectuada de manera directa. X menos 0 es X. Y X al cuadrado es X cuadrado. Más. Ahora, esto no se puede efectuar de manera directa porque no son términos semejantes. Así que para este caso tendríamos que aplicar el cuadrado de un binomio. Y menos 2, eso al cuadrado. ¿Y cómo se aplica el cuadrado de un binomio? Bueno, el cuadrado de un binomio dice primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Así que voy a efectuar esto. X menos 0 es X y X, como está elevado al cuadrado, es X cuadrado, que sería este que está aquí. Luego habría que efectuar este binomio al cuadrado. Y ya sabemos de qué manera tenemos que desarrollarlo. Primer término al cuadrado, que sería Y al cuadrado. Tendríamos aquí. Signo menos. Colocamos aquí. El doble producto del primer término por el segundo. Eso significa 2 veces el primer término por el segundo. 2 por Y
2y. Y 2y por 2, eso es 4y. Más 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado, eso es 4. Significa que dentro de la raíz tendríamos a x cuadrado más y cuadrado menos 4y más 4. Así que de aquí ya no podemos seguir simplificando, pero esta expresión nos va a servir después. Ahora, lo que hemos calculado es una expresión que nos permite identificar o representar la distancia del punto A al punto P. Ahora, necesitamos otra expresión que nos permita identificar o representar la distancia del punto P al eje X. Así que necesitamos la distancia del punto P a una recta. Recuerden que el eje X es una recta. Así que el punto P tiene como coordenadas X, Y. Lo vamos a representar aquí. Ese es el punto P. Y esta recta, como es el eje X, corta al eje Y en 0. Significa que la ecuación del eje X es y igual 0. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si este es el eje X, ¿por qué usted le pone Y? Bueno, porque si ustedes observan, esto es una recta. Este eje es una recta. Y está cortando al eje Y. ¿En dónde lo corta? Bueno, lo está cortando en 0. Así que la ecuación de este eje, a pesar que se llame X, la ecuación de este eje es Y igual 0. ¿Por qué? Porque corta al eje Y en el punto 0. Así que la ecuación del eje X es Y igual 0. Ahora, esta es una ecuación bastante simple, pero podemos suponer que está en su forma general. Recordemos que la forma general de una ecuación de una línea recta es ax más by más c igual a 0. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es ir identificando cada uno de los datos. Por ejemplo, a x le vamos a llamar x1, a y le vamos a llamar y1. Y a esta expresión, que es una línea recta, vamos a identificar también sus coeficientes. Ahora, observe esta ecuación de esta línea recta, es bastante simple. Así que vamos a identificar el coeficiente de y. El coeficiente de y es 1, pero en este caso lo vamos a denotar con la letra b. Recordemos que la ecuación general de una línea recta es ax más by más c. Eso lo vimos en las sesiones anteriores. Así que el coeficiente que acompaña a y se denota por b. En este caso b valdría 1. Como a y c no aparecen en esta ecuación de esta recta, vamos a decir que a y c valen 0. Así que para calcular la distancia del punto P a la recta L, necesitamos utilizar la siguiente fórmula. Distancia del punto P a la recta L es igual al valor absoluto del coeficiente a multiplicado por x sub 1 más el coeficiente b multiplicado por y1 más el término independiente. Todo eso sobre la raíz cuadrada del coeficiente a al cuadrado más el coeficiente b al cuadrado. Ahora, ya dijimos que esta ecuación está en su forma general, solo que no aparece el coeficiente a ni el término independiente c. Así que vamos a suponer que sus valores son ceros. El único que aparece es el coeficiente b, pero es porque en la ecuación solo aparece la incógnita y. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores. Así que la distancia de P a la recta L es igual a vale 0 multiplicado por x1
pero x1 ya dijimos que es x, así que vamos a multiplicar 0 por x, más multiplicamos b por y1, pero b ya dijimos que es el coeficiente que acompaña a la letra y, en este caso es 1, así que voy a escribir 1 multiplicado por y1, pero y1, observen, es y, así que voy a poner 1 por y, más c, que es el término independiente, pero ya dijimos que en esta expresión no aparece c, así que su valor es 0, sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado. Ya dijimos que a vale 0 puesto que no aparece en esta ecuación, 0 al cuadrado más b al cuadrado. En este caso b es el coeficiente que acompaña a y, en este caso es 1, 1 al cuadrado. Así que tendríamos 0 multiplicado por x más 1 multiplicado por y luego agregaríamos 0. Todo eso sobre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Al multiplicar 0 por x, eso es 0, así que esto se anula. Este 0 ya es nulo. Solo quedaría esta expresión, 1 por y. 1 por y, eso es y. Significa que dentro de las barritas solo quedaría y, valor absoluto de y. Aquí podemos efectuar esa potencia. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. Eso dentro de la raíz cuadrada. Podemos efectuar esta operación. 0 más 1. 0 más 1, eso es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Observe que en el numerador aparece valor absoluto de y en el denominador aparece 1. Así que basta únicamente con escribir valor absoluto de y este 1 ya sabemos que al dividir cualquier cantidad por 1 pues es la misma. Así que la distancia del punto P a la recta L es igual al valor absoluto de y. Recordemos que la igualdad es que la distancia del punto A al punto P es igual a la distancia del punto P a la recta L. La expresión que representa la distancia del punto A al punto P es raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 4. Y la expresión que representa la distancia del punto P a la recta L es valor absoluto de y. Así que no podemos trabajar con esto. Hay que eliminar este radical y hay que eliminar estas barritas de valor absoluto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado ambos miembros, el miembro izquierdo y el miembro derecho. Los elevamos al cuadrado. De esa manera, la raíz se elimina con el exponente y solo queda lo que está dentro. X al cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 4. ¿Qué sería esto? Y en este caso, el valor absoluto de y elevado al cuadrado, eso es y al cuadrado. O sea que las barritas se eliminan con el exponente o con la potencia. Bueno, de hecho, si ustedes observan, se conserva la potencia. Lo que hace es lo siguiente, como el valor de y está elevado al cuadrado, ya no necesita las barritas, porque las barritas lo que hacen es volverlo positivo. Pero si está elevado al cuadrado, recuerden que toda base negativa elevada a exponente par se hace positivo. Así que ya no habría necesidad de tener barritas, porque ya tiene un exponente par que cualquier valor que tome y lo va a volver siempre positivo. Así que observen que aquí aparece y al cuadrado en el miembro izquierdo y en el miembro derecho también aparece y al cuadrado. Como son iguales, los podemos eliminar. Son iguales pero están en diferentes miembros, así que los podemos eliminar. Y solo quedaría x al cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Ahora, esto que está aquí es la ecuación general de una parábola.
Y esta sería la expresión algebraica que representa la parábola que graficamos en el apartado anterior.